Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos, vamos a iniciar la clase de idioma alemán. Bueno, debemos ir al versículo de esta semana, la que veíamos ayer, que es Mateo 6, 30. Mateo 6, 30. Mateo 6:30. Este nos dice, wenn nun Gott das Gras auf den Feld so keindet, das Dach euer dit und morgen in den Ofen gebacken wird, sollte das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Bueno, la última palabra, ¿verdad? Es prácticamente la unión de kleine Gaupen. En este caso, tenemos, hay algo bien común en el idioma Dutch y es a veces unir o hacer una sola palabra de dos, sobre todo cuando esas palabras llevan un nombre y un adjetivo. Entonces, en la frase de esta semana tenemos lo que vendría siendo kleiner, es la primera parte, kleiner, que es sinónimo de pequeño. ¿Eh? Y luego tenemos glauben, en este caso, pues significa fe. Entonces, kleiner Glauben, como está abajo, vendría siendo una fe pequeña. Sin embargo, en el versículo, ¿verdad? De la Biblia alemana, la versión de Martín Lutero, encontramos una palabra, o esa palabra unida. Y cuando está unida, pues suena a Kleingläubigen. Kleingläubigen. En ese caso es lo mismo que está abajo. O sea, significa lo mismo. Significa de fe pequeña o alguien con fe pequeña. Sin embargo, en el alemán es muy común ver ese tipo de uniones en donde se forma una sola palabra a partir del adjetivo que se le aplica a algo, a un nombre. Entonces, si escuchamos nosotros la palabra por separado, es igual que la palabra unida. Al final de cuentas, tiene el mismo significado, pero tienen aplicaciones diferentes. Ahora, de este versículo quiero sacar algunas palabras que son con las que quisiera que le pusiésemos atención quizás a estas palabras, ya que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando en la clase. Recordarán que hemos estado hablando acerca de la R uvular, R gutural o R francesa. Los tres nombres al final de cuentas nos llevan al mismo sonido, a ese sonido ah, ah, ah. Y bien, aquí hay unas palabras en este verso que vamos a sacar. La primera está con letras mayúsculas porque en el alemán los nombres propios se escriben con letras mayúsculas. Entonces, esta es la primera. De hecho, si esta se busca en inglés se escribe casi igual, solo lleva una S más, pero es la misma palabra. Sin embargo, la pronunciación es bastante diferente entre inglés y español. En este caso, para esta palabra, vamos a agregarle lo que es la pronunciación y al verla van a entender por qué es que la hemos sacado como aparte. De hecho, tendría que agregar también el que les enseñaba el día de ayer, solo que tengo que sacar el símbolo. Esperen, quiero ver si lo tengo por acá. La voy a agregar, aunque no es parte del versículo, pero sí está en el número. El número se recuerdan que habíamos dicho que era Zex, y luego habíamos dicho que era 30, 30. Entonces, eso suena con este símbolo, ¿verdad? Que hemos dicho que es la SZ. SZ es una mezcla de SZ, es una consonante que solo se escribe en el alemán. En ningún otro idioma la vamos a encontrar así como está ahí, pues. Y claro, este es el número 30.
Entonces, el número 30 en alemán tendría una transliteración al IPA más o menos como es. Eh, Quiero ver, déjenme ver la otra palabra que vamos a agregar de este versículo. Am, Aquí está. Esta es la siguiente. Vamos a agregar la palabra morgen, esta de acá. En el caso de esta, su transliteración vendría siendo para el alfabeto fonético internacional esta de acá. Morgen, morgen. Entonces, llevamos ya 3 palabras en el versículo. Voy a agregar una más y va a ser esta que vamos a poner ahorita. Em, es ya. En este caso, esa palabra, ¿verdad? La traduciríamos como Gabokben. Gabokben. Y su transliteración va a ser esta que voy a poner ahorita acá. Su versión, digamos, al alfabeto fonético internacional. Ga con un schwa, Gabokben. Gabokben. Luego, quiero ver cuál otra se nos queda. Pues Basolta, das nicht. Bueno, creo que solo estas van a ser. Quiero ver. ah, sí, estas serían entonces. Vaya, estas palabras que he sacado ahorita acá son 3 que están en el versículo y uno que es el número 30. Eso debemos tomarlo en cuenta. Estas palabras tienen algo en común y creo que ya se habrán dado cuenta qué es lo que tienen en común. Y es la R gutural. O sea, todas tienen R gutural. Tenemos sich, sich. No es lo mismo decir como nosotros que hacemos aquí, la R aquí, esa es la R así. No, esa tiene que ser de acá. Sich, sich. Luego tenemos esta que va a ser gras, gras. Esa, ¿verdad? Vamos a pronunciarla como morgen, morgen, morgen. Y luego esta es con un schwa, ga, ga. Antes de seguir, se me olvidaba. Vamos a ubicarlas en el diagrama del alfabeto fonético para que tengamos claros de dónde salen los sonidos o qué nos representan. ¿Ve? Así que vamos a irlas ubicando acá así rápidamente. Vale. Eh, Tendríamos en este caso para el número 30 en cuanto a las vocales primero. Tenemos diptongo AI, ¿vea? Que se hace con la A del español y la I corta, con esas dos. Es una combinación y en esto el alemán es muy parecido al inglés. El inglés tiene ese mismo diptongo. A, Diptongo E, AI, que no es una I del español, esa es esta es la I corta, que es como I. No es como decir ahí, ¿vea? Porque esa es la I de español, es diferente. Eso es lo que tiene la par de la R gutural. Por eso debe sonar como Drake, Drake, Drake. Bien, luego tendríamos otra A, miren en esta, otra A del español. O sea, la A del español sí se usa en el alemán. Por eso sonaría a Gras, 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 con Gras. Luego tenemos la de Morgen. Bueno, Morgen es una palabra bien variable. Significa mañana, pero bueno, es que es igual que en el español. No, no es igual que en el español, les mentiría. De hecho, es que aquí es donde viene la situación. En el español nosotros decimos buenos días y tenemos la mañana, o sea, tenemos la mañana y buenos días. Cuando en el alemán nos dicen los buenos días, tienden a decir Guten Morgen, Guten Morgen, que si lo tradujésemos realmente, literalmente sería algo como buenas mañanas, algo así vendría siendo, buenas mañanas. Nosotros decimos buenos días, pero es muy propio del alemán y es porque Morgen, realmente Morgen es mañana.
Es para decir mañana. Pero se usa para el día de mañana, morgen, eso es mañana, pero si decimos guten Morgen, se tiende a traducir como buenos días, aunque en realidad están diciendo buenas mañanas. Igual pasa en el inglés. En el inglés, para ese vocablo que en el alemán es uno, en el inglés hay dos. Por ejemplo, morgen sola se podría traducir como tomorrow. Pero si nos referimos a Guten Morgen, sería como Good morning. Morgen, morning. Hay cierto parecido. Pero en el alemán esa palabra sirve para las dos cosas. Sirve para el saludo, que es en el transcurso de la mañana, que decimos nosotros buenos días, o sirve para lo que vendría siendo, en este caso, el día de mañana. Y la última es con schwa, g, es este sonido, ¿verdad? G, que es muy común en el alemán también, el schwa, g. Y luego acá en Morgen y en esta tenemos sonidos de O cortas, que es este de aquí. Es la O, O, O. O, O, No es la O así completa. O, O, Esa es la O, O, O. O. Esa es O, O. Como que le cortáramos un pedacito a la O. Vea, Bokfen, Bokfen. Y aquí pueden ver de que en este caso la F y la N suenan sin necesidad del schwa. De hecho, en esta, por ejemplo, yo podría quitarles el schwa en esas terminaciones y algunos diccionarios fonéticos dicen de que es válido decir, verlo así como gun, gun, sin que suene nada más. Morgen, morgen, bien solo la GN. Depende de las palabras. Si se nos hace más fácil, digamos, verlo con el schwa, lo podemos ver con el schwa. Si no, pues debemos de tomar, de tener en cuenta que eh, tenemos esa pronunciación alterna en donde casi todo lo que termina con N, una vocal E y una consonante suelen a veces algunos dialectos del alemán a pronunciar el schwa y otros a omitir. Al final de cuentas, si nosotros escuchamos, por ejemplo, morgen y escuchamos morgen, no hay gran diferencia, se escuchan casi igual. Lo que sucede es que si ustedes se fijan, la N, al ser un sonido nasal, ser un sonido o, nos crea ese efecto como que ahí hubiera ya ese schwa. Por eso se da esa situación. Vale, vamos a practicar con esas tres palabras para ver la pronunciación de lo que vendría siendo las eres guturales. Entonces ahorita me van al oír su nombre, me encienden su micrófono y me van a decir estas cuatro palabras. Sich, Gras, Morgen, Gebokfen, Gebokfen. Con esa g, que se escuche claramente. Bien, comienzo con Alison Córdoba. 30 Gras. No, bien. Eh, ¿Podría repetir la última, por favor? Sí, es Gebokfen, Gebokfen. Gedochten. Danke, gut. Muy bien. Se me olvidó decirles, creo, las Ws, todas las Ws en el alemán se hacen Vs. En el alemán no existe ese sonido de vocal para la W como lo existe en el español o como lo existe en el inglés. Nosotros estamos acostumbrados a que la W es ese sonido de acá. Ese es el sonido que acostumbramos nosotros a hacer. Pero en el alemán no. En el alemán la W se pronuncia como una V. Eso es algo importante a tomar en cuenta siempre que nos aparece. Bien, Catherine, sería su turno para participar con estas cuatro palabras. 30, Gras, Morgen, Gewogen. Entonces, ok, solo en la última es más G, más que como G, Gebokfen, Gebokfen. Gewogen. Correcto, ahí estaríamos. Danke. Bien, vamos ahora con Miguel. Miguel, digamos esas cuatro palabras con la R gutural. 23, Gas,
Morgen gesprochen. Thank you, good. Bueno, ahí estamos entonces con estas palabras. Bien, vamos a dejar esta parte hasta aquí porque solo la sacamos del versículo, ¿verdad? Como para ver que estas palabras con R gutural son frecuentes. Ahora, vamos a ir al material, ¿verdad? Y vamos a concentrarnos en esta parte. Quiero ir haciendo una comparativa entre lo que está en el material, que es una transliteración, al español, para que podamos pronunciar el alemán con sonidos del español, y la escritura, digamos, del alfabeto fonético internacional, para que veamos algunas diferencias y algunas cosas que sí pegan y otras que más o menos. Ve, entonces, vamos a ver estas palabras que estarían al principio de lo que vendrían siendo o frases, digamos, donde la R va al principio de una sílaba o de una palabra. Vale. Todas llevan el D, que es para decir la o la en este caso, o das, que es para decir el. Entonces, esto es bien vital porque en el alemán es necesario decir siempre estas palabras cuando se van a pronunciar. Nosotros podemos decir indistintamente el objeto sin decir la tal cosa o el tal cosa, pero en el alemán es muy común utilizar el die para, repito, para la y el das para el. Bien. Die y das. De hecho, si regresáramos al versículo, aquí hay varias das. Miren, ahí hay una, ¿verdad? Hay una das, creo que aquí está otra das. O sea, es uno, es un pronombre, perdón, que debemos tomarlo en cuenta y que varía dependiendo si es femenino, es el die, y si es masculino, es el das. Yeah. Al principio de las clases yo les saludo con die Deutsch Class, Deutsch Class, que sería la clase de alemán. Igual eso, ¿verdad? Es una palabra que se une, es una sola palabra. Deutsch Class, Deutsch Class es clase de alemán, pero se une en una sola. Pero regresando a esa, vamos a buscar esta palabra. Esa palabra es curiosa porque la conocemos posiblemente del inglés. Vamos a buscarla acá, siempre en Wiktionary. Pongo una letra. Y vean, está en el inglés, está en el francés y ahora está en el alemán. Significa que esta palabra se escribe igual prácticamente en estos idiomas. Si ustedes lo van revisando acá, es la misma escritura, ¿vea? Pero su pronunciación es, es la que cambia. Entonces, vamos a ir acá a lo que sería la pronunciación alemana. Esta palabra en alemán tiene muchas variantes y no es algo que nos extrañe. El alemán es un idioma bastante complejo porque a pesar de que uno diría, bueno, solo se habla en Deutschland, solo se habla en Alemania, no, se habla en otros países. Pero si nos concentramos solo en la propia Alemania, vamos a hallar un montón de dialectos diferentes de alemán. Y esto llega hasta tal punto que a veces ni entre los mismos alemanes se entienden. O sea que si hay alemanes que viven en la zona sur y hay alemanes que viven más al norte y en algún momento se encuentran, se topan, se hallan con eso de que no se llevan muy bien en el término de las pronunciaciones de las palabras. Y ahí es donde se viene ese montón de variantes a veces. Aquí por lo menos nos dice que de acuerdo, y miren, es una pronunciación estándar, hay cuando menos 4 formas de pronunciar esta palabra. Si nos vamos al sureste, el sureste de Alemania es especial porque allí es la zona, digamos, donde hay la parte fronteriza con Suiza, con Austria, en donde también se habla alemán, pero se habla con un acento más que todo de ese lado, es como el acento sureño en Estados Unidos. Curiosamente, es bastante similar el fenómeno que se da entre Alemania, entre Deutschland y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los estados sureños tienen un acento especial. Por ejemplo, destacaríamos el inglés con acento tejano.
que es muy diferente y a veces tienen expresiones muy propias. Lo mismo pasa en lo que vendría siendo Deutschland. El lado sur de Alemania tiene un acento diferente al resto de Alemania y que se comparte con el acento austriaco. De hecho, aprender alemán con acento austriaco es, diría yo, bastante, es un reto. Si el alemán ya es un reto, quererlo aprender con el acento austriaco es todavía más difícil. Con el acento austriaco es el patito feo del alemán. No sé si han escuchado alguna vez que en el inglés, por ejemplo, está el acento británico, está el acento estadounidense y está el acento australiano o el Aussie English. Entonces, del inglés, el patito feo son los australianos. Pues para el alemán, para el Deutsch, el patito feo es el acento austriaco. Es el que es más raro de pronunciar y más enredado. Entonces, estas últimas, miren, son precisamente pronunciación austriaca. Esta, repito, sur de Alemania, y esta vendría siendo ya la pronunciación más común. Bueno, ¿qué nos dice? En todas, prácticamente en todas estas de acá, comienza con un sonido de una O. Vean. Luego viene una R. Luego viene una A nasalizada. La A nasalizada es esta que tiene la virgulilla de la ñ. Sin embargo, hay otras que no tienen A nasalizada. Y esta, por ejemplo, que no es una A nasalizada, sino que es esa O, pero nasalizada. O esta de acá como O nasalizada. Luego tenemos aquí lo que vendría siendo, en este caso, casi lo mismo, pero al final, la última parte, la GE, es la que cambia en cuanto a los acentos. Pueden ver que en el estándar tiene ese sonido, que es el sonido G, 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 como cuando nosotros aquí decimos la Gina. Ese es el sonido que aparece acá. Ver. Y en cambio, para este lado es un ch, es una SH. O sea, ese sí es un gran cambio en el acento entre una palabra y otra. Una consonante muy diferente. Si las ubicamos, por ejemplo, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, en el lado de las consonantes, estamos hablando que en una pronunciación se usa este, Ja, del ja, G, G, vibrado. Y en la otra se usa el de la par. sha, sha. Y nótese que son diferentes, pero se articulan en la misma zona. Son sonidos posalveolares, significa que la lengua se ubica después del alvéolo. El alvéolo es la carnita que está aquí, digamos, después de los dientes superiores. Si nosotros hacemos la lengua un poco más atrás, ahí tenemos el alvéolo y ahí tenemos la posición para esos dos. Ahí hacemos la SH, que quizás sea un sonido ya del español conocido por nosotros. Sha, Sh, sha. ese sonido sh, sh. Y ese quizás no lo reconozcamos tan fácilmente, pero lo usamos a veces en palabras que llevan doble L, como cuando decimos llamada. Ahí se usa este. Ja, ja. A veces lo usamos en palabras que llevan Y, como cuando decimos, hey, ya, de ya está, vea, ya. Ahí usamos ese sonido. Y a veces lo usamos en palabras que llevan G, pero no la G de g, sino la G de y, como cuando decimos Gina. Y ahí se utiliza. Entonces, es una palabra que nos va a distinguir esa situación. Y en Austria que usan la terminación similar, pero la R la cambian. Entonces vamos a escuchar la pronunciación que está acá. Orange, 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 Notamos que usan el schwa. Están usando el schwa todas al final y no una E, no como es. Y están usando el y, orange. orange, ¿Ok? Vamos a ver ese otro. Orange, 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 Y este último. orange, orange, orange,
Bueno, las tres que están aquí Orange. Orange. orange, serían básicamente con esta pronunciación estándar. O sea, no hay ninguna que esté utilizando el acento sureño, por lo menos ahorita aquí grabado. Ahora, eh, voy a llevarme, no vamos a usarlas todas, debemos de quedarnos con una, pero para hacer la comparativa, vamos a regresar aquí al material. eh, y nótese que aquí esta no es propiamente una, no la vamos a ver como una R gutural propiamente. Vea, en este caso, si la ubicamos acá, es más, si traemos el IPA no nos dice que sea una R gutural, nos la está poniendo como una R fuerte del español, porque si ubicamos aquí estas palabras, eso que está aquí es la R fuerte del español, no es la R gutural. En las anteriores, en las que estuvimos viendo el versículo, si ustedes vieron, ahí sí, ahí aparecía la R gutural, esa R mayúscula al revés, pero acá no. Entonces, estaríamos ante una situación donde estas R's no sonarían guturales. Bien, bien, entonces, eh, quiero que noten lo que está del otro lado. Si vemos esto acá, me voy a quedar quizás con la que suena la N. Es una NG realmente. Pero creo que es la que se nos haría más fácil a nosotros para pronunciar porque no tenemos que hacer nasalización. Sería esta pronunciación. O, orange, orange, orange. Si lo hacemos con E, pero si lo hacemos con schwa, orange, orange, orange. Y pueden ver que la palabra se escribe igual en inglés, ¿ya? Pero es un sonido muy diferente. Y de hecho, aprovechemos, ya que estamos con una palabra así, porque a veces encontramos palabras que son similares, pero esta se escribe igual. Y vamos a aprovechar a verla en inglés. Bien. En inglés, la pronunciación que tenemos acá es esta, miren, es esta. La E no suena, suena una R, aquí se hace la R aproximada, y es esa, orange. O sea, este es como orange, orange, es el sonido en inglés. Y aquí hay algunas variaciones, por ejemplo, eso es de California, no, es canadiense, perdón, ese es inglés canadiense, Orange, que es muy parecido al estadounidense. orange, Este es británico. Orange. Orange. orange, Pueden ver de que el canadiense, suena un poquito como que estuviera la E al final, pero es el sonido, digamos, de la G. orange, Y esta sí hace la pronunciación con esta I corta, Orange. como orange. Este lo hacen con schwa, los estadounidenses. Y este último, veamos con qué acento está. Orange, Bueno, está con acento estadounidense. Orange. orange, Pueden notar que suena es un sonido parecido al alemán, pero se le agrega una D, porque no es el mismo sonido, sino que es una variante del sonido. Bueno, pero cerrando aquí, cuando vemos lo que está en el material, y en el material se nos dice que digamos orange, the orange. Si decimos así, estaríamos haciendo la pronunciación sureña de el alemán. Orange, orange. Sería la pronunciación sureña. Esto es equivalente a lo que veíamos aquí, más abajo, pero transliterado al español. O sea, lo estaríamos viendo como en el español. Es esta. Podríamos agarrar esa, por ejemplo. Bien. Y se nos pone con una N, aunque aquí esta no es una N realmente, esta es una es la NG del inglés que se usa como NG.
Y luego ahí tendríamos esta de esta manera. Entonces, aquí estaríamos ante dos pronunciaciones para esta palabra, pero no tienen propiamente una R gutural. Eso es lo que debemos de destacar. Estas no tienen R gutural. Esa palabra no la lleva. Lleva R, pero no es R gutural. En ese caso, nos sale bien hacer una R del español. De ahí vamos a sonar muy parecidos a lo que es el Deutsch. Bien. Lo que nos toca decidir es con cuál acento nos vamos a quedar. Si voy a trabajar con el acento sureño, vea donde va a sonar la SH en esta palabra, o si me voy a quedar con el acento del alemán estándar, que sería más con la y, orange, orange, o orange, que incluso, si se fijan, al final se usa una E. Esta es una E y este es un schwa. Entonces tenemos ahí esa palabra. Bueno, nos queda poco tiempo. Vamos a ir a una palabra más para que la podamos analizar. Esta palabra también comparte rasgos entre lo que vendría siendo el inglés, el español y el alemán, porque en el español se puede utilizar esta palabra. De hecho, la usamos así, decimos el garaje, se dice. Bien, bueno, es claro, es una palabra que viene relacionada al alemán, que le está, en el caso del inglés americano, inglés británico, también la retoma de ahí, pero con una pronunciación diferente. Entonces, tenemos acá, y esta sí tiene R gutural. Ahí estaría. Y nótese que como son palabras que terminan con G y con E, las palabras que terminan con G y con E nos van a distinguir mucho entre acento de alemán estándar y acento de alemán sureño. Cuando hablamos de alemán sureño, no solo es Alemania, abarca parte de Suiza y abarca parte de Austria. Debemos entender eso. Entonces, vean que es casi la misma palabra, solo que esta se pronuncia con la y esta con la SH. Esta suena a sh y esta suena a y. Veamos cuál es la pronunciación, porque aquí solo está un audio y vamos a tratar de captar con cuál de las dos está. Garage, Garage, Pueden ver que está con esta. Suena como una Y. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer como transliteraciones al español, podríamos ir buscando lo que son algunos sonidos que pegan. Ahora, si ustedes se fijan en lo que está aquí escrito, que dice the garage, pareciera más una mezcla de lo que vendría siendo el sonido del sureño, pero sin el schwa, sin sonar, perdón, sin sonar la E. Así que vamos a ponerlo por acá. Esa sería la equivalencia. Y aquí sí. Esto sí nos está diciendo, esta R sí es gutural. Deberíamos pronunciarla como garage, garage, garage. Sería el sonido, digamos, estándar. Ahora, si quisiéramos, les decía, transliterar este sonido estándar al español, una forma de verlo es, bueno, eso lo hacemos como GA, esto lo hacemos como una JA, se dice que la J es un sonido parecido al que se obtiene de la R gutural, y esa última, les diría yo, miren, hagámosla como una doble L y una UH. Garage, 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 garage. Vendría siendo el sonido que podíamos sacar. El que está aquí, repito, el material, el que estamos viendo ahorita, el que estamos desarrollando, con solo ver esto y con solo ver esto en la G, ya podemos adelantar que esto sería acento de alemán sureño. Entonces, esas dos palabras, aunque las veamos cortas, y aunque digamos, bueno, y en la clase solo dos palabras analizamos, sí, pero la idea es
que a partir de esos rasgos nosotros podemos ir distinguiendo acentos. Y eso se vuelve muy vital porque yo tengo que ir decidiendo con cuál acento me voy a quedar. La mayoría de veces se nos recomienda, en el caso del Deutsch, utilizar un acento estándar. Pero si estoy pensando migrar hacia allá o relacionarme con personas que sean más del lado sur de Alemania, me conviene más aprender el otro acento. Y si no, pues me enfoco en un acento y tengo que saber que de repente voy a encontrar a alguien que lo va a decir diferente. Bueno, pero el Zeit, el tiempo se nos ha terminado, así que vamos a despedirnos. A Wiedersehen, nos vemos el día jueves. A Peterson. Danke. Danke, auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen, danke.